Hoy, como pueden ver, es un video muy especial. Bienvenidos a este espacio de cuestionarnos, sentir y crear. Te recuerdo, mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz y parte de mi misión es inspirarte a tomar acción con lo que ya tienes en tus manos y en tu corazón. Y hoy te presento a alguien del que te hablo muchísimo en mis videos. Él es Juli, mi hijo. Él está invitado hoy acá porque voy a hablar de un tema que creo que es la pregunta más frecuente desde hace 4 años, desde que vivimos como nómadas ecodigitales. Ayer les subí justo un video sobre ese tema y se los voy a dejar al final de este video si no tienes ni idea de esta historia. Recuerden también que acabo de iniciar de nuevo mis redes sociales y el canal de YouTube, entonces pues es muy poca la información que hay ahí y si eres nuevo pues de pronto estás un poco desactualizado. Pero para ponerte en contexto, desde el 2020 nosotros decidimos vivir como nómadas ecodigitales con la vida en una maleta, luego de tener muchísimas cosas, digamos que materiales en la ciudad donde vivíamos rodeados de un negocio, de un apartamento, de televisor, de muebles, lo normal de una vida tradicional. Y gracias a lo que ya Juli un poco nos va a compartir acá, pues toda esta vida cambió en algún momento porque me hice consciente de lo que mi hijo me pedía desde muy pequeñito. Él es un niño diagnosticado con déficit de atención, no apto para el sistema educativo, sino era medicado porque pues era un problema en el salón, tanto para la profesora como para los niños, debido a que nunca se acomodó a lo que le enseñaba el sistema como tal. Y un día dejé de prestar atención al debe ser allá afuera, al hacer para ser, y comencé a prestarle más atención al niño, y fue desde ahí, desde donde nos cambió la vida radicalmente. Y voy a hablar hoy de un tema muy controversial que es el dinero. Cuando hablamos de dinero, de religión o de política, la gente siempre está opinando aunque no conozca la historia. Entonces, para empezar a hablar de este tema, de si el dinero o las habilidades o cómo es que se puede vivir prácticamente sin dinero, y apenas yo digo eso suena muy controversial, por ello quise que los dos lo compartiéramos, porque todo esto lo comencé a comprender gracias a mi hijo. Aclaro que esto es para gente que está en una búsqueda, que ha empezado de cero, que no tenía una herencia. Obviamente si tenías una herencia con dinero, pues eso es otra historia, pero lo vamos a basar en la historia de una hija de campesinos como yo, que no tenían recursos materiales, que empecé intercambiando mis habilidades como empleada del servicio por dinero. Y esa fue la reflexión a la que llegué estos días, y le dije a Juli, me vas a ayudar a contar un poco la historia, porque él me inspiró a llevar a esta reflexión hace unos años, porque en realidad él nunca quiso cosas como tal. Él quería más actividades en la naturaleza y yo trabajaba, intercambiaba mis 16 horas, a veces se me iban 16 horas laborales, por dinero para llevarlo a un centro comercial, y a mi hijo lo que le encantaba era estar en un parque en la tierra jugando. Entonces, acá un poco la distorsión de cuando queremos hacer las cosas, pero no es por nuestros hijos, sino por nosotros, por un perfil social, por encajar, cuando realmente le hacía falta lo más importante a ellos. No es solamente él, también está Carito. Sin embargo, Carito no tenía estos cuestionamientos, era más él. Y realmente, ¿qué les faltaba a mis hijos? Pues yo, o sea, su mamá. Y de ahí viene el primer cuestionamiento. ¿Es real que tenemos que seguir en esta rueda de madrugue, trasnoche, deje uno a sus hijos abandonados? En el caso mío, los abandonaba pues al cuidado de otra persona o de mi madre cuando estaba presente conmigo, pero valía la pena realmente por algo que el niño ni siquiera disfrutaba. Así que quiero que nos compartas un poquito, Juli, ¿cómo ha sido este cuestionamiento donde tú empiezas a ver que las cosas realmente pues no tienen un sentido y comienzas a hacer estos cuestionamientos? Pues sí, en realidad es que nosotros necesitamos muy poco para vivir. En realidad es que, pues sí, o sea, necesitamos cosas muy básicas. Y pues que en realidad esta sociedad está muy, por decir así, sistematizada, y que ha estado, que se construyen cosas sobre cosas sobre cosas. Entonces la base, por decir así, es también como la pirámide de Maslow. Si ahorita puedes poner una imagen por acá en alguna parte, es como que en la base está la comida, las partes básicas de la supervivencia. Ya encima sigue la pirámide hasta que llegan los que pueden, por ejemplo, así pensar en cuestiones filosóficas y todo eso. Entonces lo que sucede es que esta sociedad, pues como hay tantas personas, lo que sucede es que ya la comida está resuelta, ya toda la pirámide está resuelta. Entonces lo que sucede es que pues empieza como que pues tengo que aportar algún valor, tengo que aportar algo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza con el materialismo, el consumismo. Entonces lo que sucede es que miles de cosas que tenemos y que en realidad no necesitamos. También es por este esquema del dinero, que en realidad sí funciona, pero a la vez no funciona tanto, porque lo que sucede es que en realidad, como todas esas partes ya están resueltas,
Los que no tienen dinero no pueden vivir porque no pueden, tienen que generar algún producto y ahí es cuando precisamente los objetos innecesarios, todo esto y que igualmente no es dejar todo, no tener nada literalmente, sino que es reducir el consumo, no Hay una es pregunta que te dejarlo. quiero hacer, hijo mío, y es respecto a la ropa. Yo vengo de la visita médica, de hecho, hoy estoy haciendo este video sin labial porque él me insiste mucho en que no use maquillaje. Y no es, ay, pero es que es porque me veo bien, es porque me siento bien. ¿Qué le causa a mi piel? ¿Qué le causa a mi organismo? Eso más allá. Y algo que él se hace el cuestionamiento con la ropa era que para qué acumular más ropa si todavía le servía la que tenía. Yo era visitadora médica y tenía para cada par de zapatos un vestido y para cada vestido un par de zapatos y un montón de cosas. Y en algún momento él me decía, mami, eso le causa daño, yo quisiera que contaras un poco eso. O sea, más allá de me lo merezco, porque esa es la moda, ¿no? Me lo merezco a costa de qué, que de eso también quiero hacer un video del minimalismo, de pronto lo hacemos los dos. Ese me lo merezco de por qué no tienes pares, ahorita anda en chanclas, porque le gusta, o sea, él me lo pide, por qué no tener tantos pares de zapatos, tanta ropa, por lo menos en tu creencia, en tu ideología que empezó desde los 7 añitos, más o menos, a compartirme eso. Entonces, ¿por qué crees eso? ¿Por qué siempre estás con el mismo sombrero, la misma gabardina hasta que se te acabe y no tener más? O sea, como porque, pues si tienes dinero, ¿por qué no comprártelo? Si te lo mereces. Sí. Y precisamente ese es un buen ejemplo. Ya también en mi canal hice un video sobre el minimalismo Acá abajo les voy a dejar el canal de Juli. y fue uno de los primeros videos también y también hablaba sobre precisamente eso, que las razones más importantes son porque por el medio ambiente es la más importante, porque lo que sucede es que primero, lo que todo el mundo ve, que se produce y que el petróleo y que todo eso, pero ya después está también el almacenaje, la limpieza y el mantenimiento de ese objeto. Por ejemplo, un carro. Pues yo he pensado mucho en una casa rodante, pero lo que sucede es que se intercambia una casa, que también el concreto, se dice que en los próximos años se va a construir una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes por la sobrepoblación y todo eso. Pero lo que sucede es que nos hemos preguntado de qué están hechos los edificios. Los edificios y el cemento está hecho de arena. Y decimos, sí, pues tenemos todo el Sahara. No, porque esa arena no es de la que se usa. La arena de la que se usa es la que está alrededor del mar, en las playas vírgenes y todo eso. Entonces lo que sucede es que como podemos ver, todo está hecho de concreto. Bueno, acá es madera, pero atrás tiene... bueno, acá, por ejemplo, en jardín es muy chévere porque se ve que en los antepasados si lo hacían, por ejemplo, con guadua, creo. Y adobe, de hecho esta casa Adobe. tiene estas decoraciones, pero estas paredes que estoy viendo acá son de adobe todavía. De adobe, sí, son prácticamente naturales de barro. Reformadas. Ajá, entonces, pero la mayoría son de cemento. Entonces lo que sucede es que ese cemento precisamente también tiene, por ejemplo, cal y todo eso. Entonces son cosas que no son ilimitadas y sí se usan mucho. Entonces es precisamente eso. Ya con la ropa, precisamente con el ejemplo que decía, lo que pasa es que, por ejemplo, si puedes tener poca ropa y ahí es cuando se reduce el consumo, pero no se acaba totalmente. Por ejemplo, yo no necesito este sombrero, pero me gusta. Entonces, pausamos. Por ejemplo, con la ropa, lo que sucede es que, por ejemplo, es reducir el consumo, como dije anteriormente, pero, por ejemplo, este sombrero yo no lo necesito, pero es precisamente reducirlo, no acabarlo. Y entonces O sea, lo que usar sucede... uno y no tener 20 Ajá. sombreros. Ni tampoco tantos zapatos, porque es que en realidad no los necesitamos. Y también el almacenaje y el mantenimiento también es lo que ocurre con todo esto del medio ambiente. Por ejemplo, para limpiar 20 pares de zapatos necesitas una cantidad de químicos, de Clorox y todo eso. Bueno, todos esos jabones y todo eso. Y entonces ya también para limpiar el lugar donde se almacenan, o sea, el chifonier, entonces también tienes que usar de todo para limpiarlo y todo. También se puede ver con las casas y precisamente también eso es algo bueno porque una casa rodante tiene cosas buenas y cosas malas, obviamente, como casi todo.
Una casa rodante, por ejemplo, lo que tiene malo pues es todo lo de la combustión y todo eso, pero obviamente sí se puede hacer con electricidad y toda esta parte, que bueno, también lo he pensado y todo eso. Pero también es como que es un espacio más pequeño, entonces hay que hacer menos limpieza, y como es tan pequeño, tampoco te caben tantos muebles, que también es consumismo, ni tampoco te cabe tanta ropa, que también es consumismo. Y entonces lo que sucede es que obviamente, pues yo me refiero a las casas rodantes pequeñas, o sea, vans y así. Tampoco me estoy refiriendo a esos trailers gigantes, que esto parece de los sacado de Transformers, no, o sea, tampoco. Tampoco es la idea porque ahí sí, pues el consumo es el mismo, prácticamente, y hasta más. Entonces también es como ver que en realidad como todas las personas trabajan muchísimo tiempo al día, pero trabajan haciendo cosas que en realidad no son necesarias. O sea, prácticamente están perdiendo su tiempo, solo que también están perdiendo recursos, que es algo muy importante. Entonces también lo que podría hacer es que se reduciera el consumo, ya no hay demanda, y entonces, ¿qué pasa? Esas personas, se puede decir, por ejemplo, van a, por ejemplo, ir a hacer estas cosas que en realidad es como cosas como el arte y todo esto, y ya también pues si alguna persona, porque hay personas que les gusta en realidad la tierra y todo esto, pero no pueden salirse a cultivar a un lugar porque eso es lo que quieren, porque están en un trabajo. Entonces lo que sucede es que es como también eh, reducir todo esto a solamente como los trabajos esenciales y dedicarle mucho tiempo a nuestra mente. Porque, a ver, si hay muchas personas haciendo, por ejemplo, un ejemplo son los voluntariados. Los voluntariados, ¿qué es? Que tú trabajas 4 horas al día, por ejemplo, en Perú vimos uno de que era cultivando algodón, y ya después te dedicas a tu mente, a tu arte, a lo que quieras. Y te dan el hospedaje y la comida a cambio. Ajá, entonces es también como la sociedad se ha enfocado mucho, como lo veo mucho en Grecia, que a mí me encanta Grecia y todo, pero no se puede negar de que ellos tenían tanto tiempo para filosofar, para aprender, para los instrumentos y todo esto. No se puede negar que hacían todo esto porque estaban con esclavos. Entonces fue un gran avance para la humanidad, pero fue a costa de esclavos. Entonces el único, por decir así como bueno, que pensaba que los esclavos sí pensaban y eran seres sintientes y todo esto, era en realidad Platón, si no estoy mal, o Sócrates. Ya Aristóteles ya decía que la mujer no pensaba, pero a la vez Aristóteles hizo grandes avances en la filosofía, hizo que nos preguntemos muchas cuestiones que pensamos hoy en día. Entonces es como que en esas eras doradas de la humanidad también pasó todo esto malo, pero lo que sucedió es que sí se avanzó. Entonces es como que hubiera sido mejor si todos hubieran trabajado poco, o sea, hubieran trabajado poco los esclavos y también otro poco los que pensaban, pero entonces así ya tenían todos más tiempo para pensar, y como pensaban en comunidad, ya hubieran creado muchas más ciudades de las que crearon. Entonces sí es como esa parte. ¿Cómo verías tú ahí entonces la pregunta que nos hacen mucho y entonces el avance y el progreso? Yo tengo mi versión, pero claramente cuando escuchan a Julián, a mí me gusta que lo escuchen a él porque él lo dice de una manera más, bueno, no sé, como más profunda. Y es que cuando yo empecé a conocer las culturas indígenas, pues yo me daba cuenta que definitivamente ellos todavía, no todos, o sea, me refiero a los nativos reales, no a los que están recibiendo dinero y trago a cambio de contar historias, sino a los reales. Ellos tienen la telepatía muy activa todavía, quedan muy pocos en Colombia, en Sudamérica hay varios, pero no son muchos las culturas de ellos, las tribus, pero ellos todavía siguen viviendo totalmente de la naturaleza. Muchos de ellos no utilizan el dinero, que a veces me decían que era imposible. No, que nosotros queramos creer que es así es otra cosa, pero sí hay gente que vive sin dinero, a base de las plantas. La medicina son las plantas, la naturaleza, pues la comida la cultivan ellos mismos ahí. Muchos de ellos son vegetarianos, de hecho no consumen animales, otros los consumen cuando ya el animalito está en una edad en que ya ha tenido sus crías y todo y son libres. Esa es una forma como yo lo veo,
Pero claro, hay mucha gente que dice que entonces, ¿qué sería del progreso? ¿Qué sería de las grandes ciudades, de los aviones, de todo lo que se le llama progreso? Que en realidad cuando uno se pone a investigar, ese progreso ha sido a costa de acabar con la verdadera vida, que ha sido la naturaleza. O sea, ¿realmente la necesitaríamos? ¿Realmente necesitamos esto que hoy en día lo usamos? Nosotros lo que hacemos es apalancarnos del sistema que ya está montado. Estamos en un café grabando en este momento a cambio de montar un estudio, por ejemplo. No montamos estudios ni nada y no compramos más ropa de la que tenemos hasta que la terminemos, que eso es algo que ya venimos haciendo hace un buen tiempo. Por eso me van a ver en casi todos los videos con la misma ropa repetitiva de la que ya tenía. Y tampoco se trata de que yo ya usaba esto, que mucha ropa de esta viene también de la China, que es malísima, que han esclavizado niños, que esclavizan viejitos y no les pagan, bueno, todo este tema, pero pues es peor botarla si ya la tenía. O sea, para mi caso es terminar de usar lo que tengo y luego ya voy a comprarle a los guayú o bueno, a las culturas nativas de los lugares la ropa, pero pues se trata de tampoco botar todo lo que tenía, porque es otra vez comprar y no terminar lo que ya había comprado de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo ves tú este tema, ¿no? Del progreso, el desarrollo? ¿Realmente es progreso o cómo lo creerías tú? Porque el progreso, por ejemplo, ¿qué día subimos al Cerro Tusa en Antioquia? Y veíamos todas las montañas taladas, la mayoría, o sea, es por la ganadería. Entonces, ¿qué tanto es progreso y donde van construyendo las ciudades, que donde hacen un túnel, por ejemplo, pues toda la parte nativa se muere? Lo que nos contaba una amiga que era ingeniera civil, creo que era ella, en Cali, que para abrir, al explotar esa montaña, pues toda la biodiversidad que había ahí se murió totalmente, se desapareció. Entonces, ¿cómo verías tú ahí lo que llamamos progreso? A ver, pues la verdad, como con lo que decías de utilizar las cosas que uno ya tiene, lo voy a decir con un ejemplo, que es unas botas de cuero que yo tengo y pues yo las compré en un afán por unas caminatas que tenía que hacer, pero entonces ya después yo pensando, yo dije, ay, pero qué feo, a mí no me gusta el cuero ni nada de esto. Y yo dije, pues hay que terminar de usarlas, porque si las boto, se perdió ese cuero y entonces ya después uso otros recursos para comprar otras botas que ya sean de otro material, pero entonces ahí sí, pues no usé las otras. Y solo como por aparentar de que yo no uso cuero. Entonces es como que terminar de usar eso, que es dañino, sí, es dañino, pero tienes que terminar de usarlo porque si no va a ser aún más dañino. Y ya después, ahí sí, sí se puede usar el otro que ya es más ecológico, todo esto. Con la otra parte, ya pues sí, el progreso y la destrucción del medio ambiente va de la mano, o sea, eso sí. Una costa de la Pero, otra. ajá, también se puede por decir así como algo tipo Wakanda, que es totalmente con la naturaleza y todo esto, pero sí es como que se puede progresar, pero depende, porque la mayoría de tala de árboles de hoy en día no es tanto, o sea, sí, por el papel es muchísimo, pero por la ganadería y todo eso es aún más. Entonces, ¿qué sucede? Que depende en qué progresemos. Por ejemplo, la energía nuclear se creó cuando se crearon las bombas nucleares. ¿Y esto por qué sucedió? Por las guerras. ¿Por qué? Porque nos creemos separados. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucedió es como si en realidad esta mano atacara a esta otra, en realidad son partes del mismo cuerpo. Y hasta, o sea, últimamente sacaron una película que se llama Oppenheimer y explica la construcción de la bomba nuclear. Entonces lo que sucedió es que muestran que ahí sí les dio miedo cuando pensaron que podían destruir la atmósfera. Entonces, ¿por qué se iban a destruir todos? Y entonces yo reflexioné un poco, pero cuando se iba a destruir la atmósfera y todos se iban a destruir, ahí sí se dieron cuenta de que todos somos en realidad solo uno, somos una sola raza, somos una sola humanidad, somos un solo planeta. Entonces es en realidad esto, de que también escuché el otro día, bueno, el otro día no, hace como unos años, de que decía que seres como los que vivimos hoy en día no pueden vivir los que vivimos hoy en día, pero seres más con conciencia de los recursos de un planeta pueden vivir muchos más de los que vivimos hoy en día. Entonces es precisamente sobre toda esta parte de el consumismo y del progreso, pero que en realidad depende de en qué se progrese y cómo por qué ese progreso, que no sea como por guerra, por ganadería, por cualquier cosa de estas,
que en realidad sí dañan mucho el medio ambiente. O sea, por ejemplo, otra cosa que escuché el otro día, continuando con esta línea de las bombas nucleares, lo que sucedió es que las bombas nucleares, pues fue por Estados Unidos y todo esto contra los nazis y contra Japón. Lo que sucedió es que cuando estaban creando la bomba nuclear, creo que hicieron más de 100 experimentos. Entonces lo que sucedió es que esos experimentos botaban todas esas partículas radioactivas y se iban volando y llegaron por muchas partes de Estados Unidos. Entonces Kodak, la empresa de fotografía y la empresa de papel y todo esto, empezó a notar que sus papeles se dañaban y que tenían puntos de colores. Eran las partículas radioactivas. Entonces hicieron una investigación tremenda hasta que dieron con el clavo y era que estaban haciendo pruebas nucleares. Entonces estaban a punto de demandarlo, pero a cambio el gobierno dijo: nosotros tenemos un mapa de cuándo y cómo van a ser las explosiones nucleares y tú esos días como que dejas de producir papel y todo esto para que no nos demandes. Entonces dejaron de demandar, pero hasta el día de hoy todavía en todos los cuerpos de todos los seres humanos todavía están, porque se dispersó por el aire, estas partículas radioactivas desde esa época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy pocas, unas cuantas, creo que un cuarto, se ha otra vez integrado al ecosistema y se ha, por decir así, ¿cómo es que se dice? Cuando uno echa como una cáscara o algo así. Como Biodegrada. Ya se biodegradó, pero un cuarto. El resto... Vamos a un punto, perdóname Juli, vamos a un punto y es que normalmente, porque el tema tiene que ver con el dinero hoy, sin embargo esto tiene todo que ver, o sea, vamos a un punto y es que la gente ni siquiera ya lo hace por dinero sino por poder, ¿no? Que en este caso es más por poder que por dinero que realizamos la mayoría de las cosas, pero siempre saltamos a cuestionar porque creemos lo que nos ha dicho el sistema, y algo que Julia ha cuestionado desde chiquito es el sistema educativo, porque deberíamos, como yo crecí en el campo queriendo ir a la ciudad porque yo me consideraba que era pobre, o sea, tenía solo la comida, el amor de mis padres y una casa de barro, de bareque, y eso era pobreza, según el entorno en el que yo crecí. Y Juli lo que hizo fue que nació en una ciudad y me empezó a decir que por qué no volvíamos al campo, o sea, él me invitó a volver a lo que para mí era pobreza, porque yo lo que hice fue hacer caso a lo que dice una sociedad de que está cool y está de moda y el progreso está en la ciudad, donde en la ciudad realmente te separan de la energía de la tierra, vivimos con zapatos de goma que no nos permiten conectar con la naturaleza, no hay árboles en la mayoría de casos, los pocos parques que hay el domingo se llenan y nadie puede transitar con calma. Entonces fue ver cómo Juli en parte me hizo replantear e ir a investigar muchísimo. Juli lo que hizo fue mostrarme ese panorama de niño, pero realmente yo lo que hice fue investigar a fondo. Entonces yo creo que mi invitación con esto que tú investigas también sería investiga realmente. O sea, si tú tienes 10 pares de zapatos y quieres tener más y el iPhone de moda y botar el otro, tú ya investigaste cuántos niños son esclavizados en el Congo para crear las baterías del celular que tanto quieres de moda en el momento, porque me lo merezco y porque el dinero es espiritual, ¿no? Porque ahora está la moda de nueva era de que el dinero es espiritual y que el dinero es energía. Claro, esto también es energía, todo es energía, un esfero, lo que sea. El tema es qué tanto es cierto este cuento que yo me compro, y compramos miles de mentorías. De hecho, acabo de reiniciar mis redes sociales porque no conectaba con mucha gente que ya estaba en esta onda y donde yo me venía desenvolviendo, y era el dinero es espiritual y yo me lo merezco. Entonces esta tablet ya no me gusta, salió un aparato nuevo y este lo desecho y boto la ropa y no importa y tengo porque me lo merezco. Y de ahí vino como mi cuestionamiento de realmente investigamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos lo que queremos y tenemos lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer, hijo? Las personas que de pronto sí nos cuestionamos esto, las personas que del otro lado dicen, oiga, sí tiene razón, yo voy a investigar, a cuestionarme por qué yo quiero tener 50 pares de aretes de oro o de plata, y no investigo a quién le toca sacar ese oro y esa plata que luego yo pago cientos de dólares en una joyería, pero que no pregunto quién es el que está matándose literalmente su vida en una mina para sacar esto, y qué daño le causa a la tierra sacarle el oro a la tierra, sacarle la plata a la tierra. ¿Por dónde crees tú que nos podrías ilustrar como para esta gente que sí quiere, las personas que sí quieren hacer un poco de conciencia y que sí podemos? O sea, yo creo que sí podemos. Por ejemplo, en esta familia, en esta unión consciente, Juli vino a mover eso que me apasionó a mí, que quise hacer conciencia, y ya transformó toda una generación en mi familia. Entonces sí se puede desde una persona comenzar a hacerlo, si es que de pronto de tu lado está
a dejar de creer tanto en lo que nos dicen que debe ser e ir un poquito más allá de ese sistema educativo que es, ¿para qué fue creado? ¿De verdad era para estudiar o era para dominarnos? Esa comida que nos venden empacada, ¿de verdad es por comida rápida o es para que sigamos esclavizándonos y dejando a nuestros hijos solos y generando dinero como máquinas de una era industrial? ¿Por dónde podríamos empezar? También es como esa parte de, bueno, sí, se quiere desarrollar la tecnología y todo eso. Pues bueno, si quieren, desarrollen la tecnología y todo lo que quieran. Pero entonces hay que reducir el consumo por otra parte. Reducir el consumo con las joyas y todo eso que no, pues, o sea, que como decías, que precisamente ese oro y esa plata y todo eso en realidad solo es por una psicología que es de yo soy mejor, yo tengo más poder, me puedo comprar estos aretes, me puedo comprar estos relojes y todo esto, pero que en realidad no es para nada importante. O sea, no solo es como porque los demás te vean y te digan qué interesante, no sé qué, pero ya salió el otro. Entonces, es como que tienes ese, pero entonces ahora voy por el otro, La obsolescencia porque programada, ¿no? Cuando la crearon en los también, aparatos. también, o sea, la obsolescencia programada hoy en día puede ser hasta cierto punto demandable, pero lo que sucedió es que la obsolescencia programada no fue decidida por unos cuantos en la élite, fue decidida por un consejo de toda la sociedad que decían, a ver, pues bueno, yo quiero que las cosas maduren a mí, pero yo quiero también producir algún servicio para tener dinero y todo eso que hablé anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta de que en realidad toda esta parte de que querían, o sea, hay una película que me parece el colmo, que dijeron que era una buena película por el diálogo, pero en realidad es una tremenda película, no me la he visto todavía, promoción política no pagada. Es una tremenda película que habla sobre toda esta parte de la obsolescencia programada. Se llama El hombre vestido de blanco. ¿Y qué sucede? Es un señor que logra crear la tela perfecta. No se mancha, no se rompen, no se deshila, nada. No se moja, es impermeable, todo esto y es perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Lo mandan a matar. ¿Por qué? Porque los de las lavanderías se quedarían sin trabajo. Los de las textilerías se quedarían sin trabajo. Los que fabrican con algodón y todo esto se quedarían sin trabajo. Los que confeccionan se quedarían sin trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Porque esa ropa duraría toda una vida. Entonces se reduciría el consumo, y si se reduce el consumo, o sea, la reducción de consumo y el sistema de dinero que tenemos hoy en día no son compatibles. Tiene que siempre haber un consumo, un consumo, un consumo y un consumo. Y si se preguntan de dónde nació eso, porque con eso no venimos y no es real, que esa gente se queda sin comida, eso es mentira. Te dejo acá abajo nuevamente un documental que les dejé en un video anterior que se llama Las máquinas de la felicidad, el siglo del idealismo del yo, si mal no estoy. Eso nace después de la Segunda Guerra Mundial, en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y es donde se impone el consumismo desde los Estados Unidos, pasa a Europa y luego viene a Sudamérica. Pero realmente eso no existía, o sea, el consumismo no existía, porque si vamos a ver, no sé en sus países, pero acá en Colombia uno salía, hay cientos y cientos de hectáreas de tierras baldías donde muchas familias podrían producir su misma alimentación y entre todos los de la familia, produciendo solo para esa familia, pues sencillamente quedaría mucho tiempo para compartir. O sea, realmente hay muchas formas. Nosotros hoy en día lo vivimos. Nosotros le compramos mucho al campesino, vivimos arrendando en lugares muy sencillos, trabajamos en cafés, tomándonos un tinto de 2.000 pesos, que viene siendo la mitad de $1, y así podemos durar medio día y vamos creando el contenido y haciéndolo y vamos comiendo y comprándole más a campesinos. Pero no es real este tema de porque se acaba la comida para toda esta cadena de negocios de los que ellos hacen ver, pero en realidad ellos podrían vivir de otra manera en tantas tierras baldías que hay. Cuando fuimos a Perú, yo investigaba unas familias en Nazca, les preguntaba sobre porque tienen en la chacra, en la finca, ellos allá le llaman chacra, y pueden cultivar papa, yuca, bueno, todo lo que ellos podían sembrar allá, y yo les decía pues que por qué no estaban en la chacra y la habían abandonado y se venían a la ciudad, sí, al pueblo, una ciudad.
y me decían que porque ahí encontraban más dinero, y yo les decía, ¿dinero para qué? Porque pues ellos tienen igual chamanes y médicos ancestrales que saben curar, pues si hablamos de un médico, de un estado de salud, ¿no? Y realmente nos decían que para comprar, ¿sí te acuerdas qué? Fideos. Sí. Que para comprar pastas y fideos y el arroz, porque ellos allá solamente cultivaban todos los tubérculos, o sea, todos los tubérculos se daban donde ellos viven, y salían a comprar algo que es malísimo para la salud, que son los fideos, que es el trigo sintetizado, refinado, que vienen siendo los espaguetis y otras cosas pocas, y en la ciudad vivían en la pobreza absoluta, pero tenían la finca descuidada donde podían cultivar, y así somos muchísimas las familias, porque me incluyo de donde yo soy, que se cultiva solamente una cosa para hacer dinero, y con ese dinero tienen que ir a comprar al mercado que viene químico y fumigado, de donde lo fabrican masivamente para industrializar, que nos pasa acá también con el aguacate en Jardín, en Antioquia, con el aguacate y la gulupa. Entonces se dedican a un solo cultivo químico, intoxicamos nuestro cuerpo y no cultivan lo necesario que sería para esa familia. Pero a estas ideas, a estos ideales y filosofías de vida llegamos cuando nos preocupamos por investigar y no comer cuento, como decimos en Colombia, no comer entero lo que nos van diciendo que debe ser y que así es sencillamente. Y a nosotros nos quedó ese tiempo en pandemia, cuando Juli por fin, yo le hice caso de sacarlo del sistema educativo, porque él no quería estudiar más en el sistema educativo, quería autoestudiar, nutrirse realmente de lo que le apasionaba, y fue donde empezamos a descubrir muchas cosas, y por eso nos dividen, por eso los países no están unidos como decías tú, una mano separada de la otra, porque realmente cuando nosotros empezamos a investigar y a convivir con otras culturas, pues nos damos cuenta que es mentira lo que nos dice la televisión y el sistema de control. Y de estos temas más profundos y así de fuertes era que les decía que iba a hablar en mis nuevas redes sociales, y por eso también que quise empezar estos canales nuevos. Entonces, bueno, ya para terminar nos estaba dando, me acordé de ese punto, especialmente cuando fuimos a Perú lo vimos mucho. Y ya para terminar, ¿qué nos podrías compartir, hijo? Pues lo que nos venías compartiendo de cómo podríamos empezar adicional a ello. Bueno, esa película, que la podemos dejar el enlace, o está en ¿Cuál? Netflix, la que nos decías. El hombre vestido de blanco. O No que la sé si busques. se encuentre fácil. No sé si se encuentre fácil, la verdad, porque es una película bastante antigua. Creo que era blanco y negro todavía. Pensé que era nueva. No, es bastante antigua. Pero una que sí nos puede hablar como de toda esa libertad y todo eso, puede ser tal vez Into the Wild, que es sobre un señor que se va viajando y que en realidad se da cuenta de que no necesita dinero, no necesita nada para vivir. Y también es como toda esta parte de una libertad, y que por qué hizo eso, porque se dio cuenta de que tenía que liberarse de todas sus cargas psicológicas y de su mente y todo esto. Entonces lo hizo a través de un viaje, como que quería sanar su pasado también con sus padres y todo eso. Entonces eso es como una cosa. Ya también otra cosa puede ser como Tomorrowland. Se puede ver como que en Tomorrowland pudieron como hacer un avance tecnológico, pero a la vez como de la mano con la naturaleza, porque vemos que está la ciudad, pero afuera también está como todo ese campo, y entonces también es como que estaban buscando personas que pudieran como precisamente estar en toda esa parte de la soñadores y que querían inventar y todo eso, pero tampoco dañando el medio ambiente, porque allá no estaban, o sea, sí eran edificios gigantes y todo, pero no estaban destruyendo el medio ambiente con gases nocivos para el aire y todo eso. Uh-huh. Entonces, ese puede ser un avance de la mano con la naturaleza. Entonces, sí. Y gases nocivos para fabricar plástico, por ejemplo, que el plástico es algo totalmente innecesario en la humanidad realmente. De hecho, las empresas prohíben, hace unos años prohibieron acá en Colombia, no sé qué haya pasado con ese tema, pero en Boyacá estaban vendiendo un queso de vacas orgánicas, o sea que todo era orgánico, y lo vendían en hoja de plátano o algo así, y les prohibieron y tuvieron que embolsar, no sé si eso en qué terminaría, porque no era higiénico, y realmente el plástico, los oxalatos que sueltan son supremamente tóxicos,
¿Y para qué fabrican y sale tanto humo en la mayoría de industrias? Pues para fabricar estos plásticos, esos empaques que en todo lo vemos hoy en día realmente. Hasta un café se lo sirven a uno en desechable en Bogotá, todo es desechable normalmente. Acá todavía tenemos la fortuna que se usa mucho el pocillo y son acá en Carmen de Viboral fabrican mucho todo este tipo de, ¿cómo se llama eso? Como la loza, la cerámica o de arcilla. Hay mucho, pero en muchas partes de ciudades masivas no, o sea, lo que estamos es más divididos, los hijos abandonados, uno corriendo como papá en una carrera o como mamá en una carrera que no tiene fin. Y aquí el tema es, si tú te has generado cuestionamientos, mira, ayer o antier subí una entrevista con mi esposo, con Jorge Donado, donde él contaba cómo se fue a los Estados Unidos corriendo por un sueño americano, que lo que hizo fue separarlo de su familia y desarrollarle una colitis ulcerativa por tanto estrés, con 3 trabajos, ¿por qué? Por encajar en un ideal de un sueño americano. Entonces en la mayoría de ocasiones es porque vivimos en automático, no porque no hayan otras opciones. ¿Y por qué nosotros entonces estamos aquí con un aparato que es tecnológico y con ropa que no es natural? Porque como venimos de ese cuento que nos comimos por muchos años, estamos usando eso hasta que se termine, pero no haciendo conciencia de no seguir consumiendo de manera indiscriminada. Mi teléfono en este momento es un Huawei, un Nova 5T, que está chiteada totalmente la pantalla, que realmente así lleva como 2 meses, y por la apariencia de que qué oso que no me vean con un aparato que está roto, acá no tengo dónde mandarlo a reparar ahora, porque es el visor el que se dañó, pues seguí usando ese mismo roto y ahí está funcionando y estoy subiendo los videos normal y estoy con el mismo audífono viejito que traemos desde hace años, sabiendo que ya salieron más nuevas tecnologías, pero no nos interesa porque esto nos sigue sirviendo. O sea, es la conciencia de llevar ya la botellita de vidrio. En el caso de Juli, yo no soy tan juiciosa con eso todavía, pero o la de plástico, si ya consumiste pero la de misma. plástica, pero usarla siempre la misma. No bote y bote y bote y bote los vasos y uno puede llevar el vasito. O sea, hay tantas maneras con lo que sí podemos ir a comprarle a los campesinos o averiguar la plaza de mercado donde vende directamente el señor del campo y así sucesivamente donde vamos yendo. Entonces sí hay muchas maneras y quería compartir este espacio contigo, gracias Juli, que quisiera también que habláramos del minimalismo en otro video que voy a compartir que se va a llamar Minimalismo y Conciencia, y este creo que lo voy a enfocar más hacia el dinero y hacia las habilidades que realmente podemos desarrollar. Cuéntanos un poco las habilidades de lo que tú y tu hermana están viviendo ahorita, aún teniendo 14 años, él tiene 14 y Carito 16, ¿y qué hace un niño? El relacionamiento, ¿con quién se relaciona? ¿Qué podría hacer un niño si no está en un colegio, por ejemplo? ¿A qué te estás dedicando y qué habilidades has desarrollado gracias a que decidiste salirte de esa rueda donde tú sentías que no encajabas? Sí, precisamente, pues, ¿qué hago yo en un día? Entonces me levanto como a las 8 de la mañana, porque en la noche me quedo mirando para el techo. Y precisamente me llegó una frase anoche, que no tenía sueño, y llegaba y decía, en una noche en las noches con sueño se pueden reflexionar sobre los temas y las reflexiones de esta vida y de la otra, literal, o sea, porque 1 horas pasan como 3, entonces es tremendo. Y entonces, pues precisamente, pues me levanto como a las 8 más o menos, ya 8 o 9 a veces, o 10 a veces, pero pues sí. Entonces, ya después me hago unos taquitos muy ricos con arepas, o sea, las tortillas, sí, como que no me parecen tan buenas precisamente porque son cultivos muy químicos y todo eso, y acá en esos lugares, pues si es en México o en algún lugar que sí se generan como naturales y como decía mi mamá, como el queso de vaca que se empaca en todas estas cosas naturales y que la vaca está libre, que no está todo ese tema. Como con todos estos empaques y todo eso, pues sí, bien. Pero sí ya es también como viendo el lugar, porque aquí las cosas así son las arepas paisas. Y las arepas paisas lo que son es que son tortillas de maíz pero gruesitas. Entonces a mí, yo soy fan número 1 de esas arepas, y entonces lo que hago es que esas se asan. Entonces, y sin aceite ni nada, súper fácil. Y ya luego me hago el complemento, que puede ser algún grano molido, puede ser cebolla sofrita con arroz, puede ser vegetales sofritos, pueden ser cualquier cosa. Entonces me hago 2 taquitos con café y hielo porque a mí me gusta todo frío. A mi familia le gusta todo caliente y a mí me gusta todo frío.
Entonces le echo un hielito para contrarrestar el calor. Y entonces, bueno, más que frío me gusta es al clima, la verdad. Y ya como me como eso con ese cafecito. Y ya. Hasta el almuerzo, que pues sí. En la mañana hago toda esta parte de los reels y los videos y todo esto, la investigación y todas Acá estas abajo les partes. dejo el Instagram de él y el canal de YouTube. Que lo que hicimos fue que él eligió todos los temas de lo que quería estudiar porque él no soportaba el sistema educativo. Entonces él elige todo esto de lo que él habla y yo le dije, bueno, la condición es de que vas a elegir. Todo niño hoy en día usa las redes sociales, la mayoría. O sea, no me gusta generalizar, pero la gran mayoría. Entonces yo dije, él no va a ser la excepción. Me documenté como madre, empecé a enseñar a usar las redes sociales, les enseñé a ellos y les dije, bueno, ustedes en lugar de hacerlo en un cuaderno, en lugar de hacerlo, de no hacer nada, porque también se va al otro extremo, debemos ser muy responsables como padres, lo van a compartir a través de sus redes sociales. Entonces lo que él va aprendiendo lo va compartiendo. A eso se refiere pues Ujú. cuando de los reels y lo que comparten las redes sociales. Sí, entonces en la mañana hago todo eso y ya después almuerzo o me llevo el almuerzo y voy a un lugar acá que estoy en jardín participando, ayudando a crear este lugar que se llama el Museo de las Plantas y allá pues ya es como la parte más artística y todo esto Mira, esto que, lo tejió él. que también es como toda esta parte de que ya empiezo como a hacer las partes artísticas, a leer, también a hablar con la gente y toda esta parte, que ya es como también precisamente, me acuerdo de la época de Grecia, que los sistemas educativos se crearon en parte en Grecia, pero en Grecia era totalmente diferente. En Grecia lo que hacían es que tenían una construcción para cuando llovía y así, pero cuando podían se salían al pasto y hacían grupos donde hablaban, no, es que yo fui hace 3 años a la Biblioteca de Alejandría y vi este libro que escribieron en Egipto sobre papiro y hablaba sobre no sé qué y sobre la filosofía y todo esto. Entonces era precisamente que estaban totalmente como libres, sin ningún sistema, y se aprendía aún más. Lo podemos ver en el libro del mundo de Sofía. El mundo de Sofía habla sobre una niña que va al sistema educativo pero no le interesa. Y cuando ya se sale a hablar con Alberto, Alberto Conox, es un libro tremendo, es hermosísimo ese libro. Y cuando se sale a hablar con él de filosofía, aprende mucho más que cuando está en su sistema educativo y todo esto. Entonces, precisamente que con todas estas charlas, con la lectura, con el arte, con todo esto, se aprende mucho más que en un sistema educativo de cualquier otra forma. Pero y tus amigos, porque es muy importante y es necesario que tú te relaciones es con niños de tu edad. Obviamente lo estoy diciendo de manera sarcástica, porque es un trauma que le han generado en la sociedad, le generaban a él, y es que tenía que tener amigos niños. ¿Extrañas? ¿Tuviste amigos niños en el colegio realmente? ¿O cuál ha sido el tipo de personas con el que a ti te gusta relacionarte desde que tienes uso de razón? Bueno, la verdad, sí, siempre me ha gustado más como las personas mayores, como hablar con ellos y pues también porque saben mucho. Y ¿Cuántos años también, tenía tu primer amigo? yo no sé. Don José Valencia. Don José Valencia sí fue uno de mis primeros amigos que hablábamos de astronomía y me enseñaba sobre las leyes y todo eso de la física y todo eso. Me gustaba muchísimo ¿Y qué edad tenía ese niño? y tenía 50 años, creo. 55 años. Y entonces, Y estabas en el colegio todavía. ujú. Entonces también el único amigo, por decir así, que tuve de niño fue un amigo que pues fue en primaria, que se llamaba Camilo Parra. Sí. Y entonces pues, pero en realidad no era porque habláramos de cosas como de astronomía o de las cosas que me interesaban en esa época, sino, bueno, yo no entiendo ni por qué me hice amigo, o sea, no compartimos nada, pero nos hicimos amigos ¿Y qué y te ya. pasaba con el resto del grupo de niños que normalmente te rodeabas? Pues no, pues normal los veía pasar por ahí, pero ya no, pues no interactuaba casi con ellos ni nada, no, pues sí, prácticamente que eran como, pues sí, no había interacción ni nos parecíamos ni nada. ¿Sufriste de bullying en el colegio?
Sí, como en los primeros 3 grados, en primero, en segundo y en tercero, pero más que todo en primero. Bueno, él tuvo varios procesos de bullying, poco habla del tema porque no le gusta, pero realmente fue de ahí donde se dependió el tema del déficit de atención, del bullying que le hacían los niños, me llegaba golpeado a la casa, llegaba y se ponía a caminar en redondo de la cancha de fútbol porque no tenía con quién interactuar. Entonces de ahí viene un llamado de atención que yo quiero dejar y es, dejemos de asumir que todos los niños quieren tener amigos niños porque es que no todos. Yo tampoco quise tener amigos niños, no tengo un solo amigo de mi infancia porque no me gustaba, porque no quería tener amigos niños. Yo me hablaba con el carnicero de mi pueblo, el señor de la fama de carnes, de fama le llaman de carnes acá en Colombia, donde venden la carne, la vaca, y era el señor con el que yo más me hablaba cuando iba a traer la carne para la familia. Realmente yo me hablaba mucho más con la gente adulta que con los niños. Carito sí tuvo un poco más de amigos niños, pero hoy en día por el conocimiento que han desarrollado todos estos temas, normalmente un niño no los habla y los hablan más con adultos. Entonces dejemos de encasillarnos en que tiene que ser como le pasó a fulano o al otro, porque no todos somos iguales. Y claramente pues el caso de Juli es que sus primeros amigos fueron unos señores mucho mayor que yo. Parecía acá en Jardín cuando llegó también se reunió con las señoras que tejen, que son unas señoras de 50 años hacia arriba la mayoría, y ese ha sido su entorno. Ahorita está con unos chicos, pero pues son chicos que son artistas y similares a ti, ¿no? Allá en el museo. Sí, son precisamente pequeños, pues Pero sí, son de 20 para arriba. sí, 18, 20. de pequeños lo que sucedía con ellos era que ellos tampoco les gustaba hablar con niños casi, sí se reunían con jóvenes, o sea, literalmente eran como yo en este momento, o sea, eran así como yo y más chiquitos y se reunían con jóvenes como ellos y pues así sucesivamente hacia atrás, pero entonces ellos pues sí, desde pequeños no les gustaban como los temas normales, eran artistas y todo esto. Entonces sí, pues lo que hacían era como que sí, como que tuvieron como toda esa parte de que, por ejemplo, ellos hoy en día tienen cabello largo y todo esto. Y de pequeños pues sí se tenían que cortar el cabello, tenían que ir vestidos con uniforme, tenían que no tener ni una gota de pintura en su ropa, tenían que estar súper arreglados y hoy en día son súper despreocupados, investigan sobre espiritualidad, sobre las plantas, dibujan, su ropa tiene personalidad. Hablando de ese tema, acá surge otra pregunta muy importante para la sociedad condicionada y es, ¿qué religión tienes? Porque hablaste de espiritualidad, o sea, eres religioso. Bueno, con la espiritualidad es como, como toda esta parte, pero del ser de uno. O sea, por ejemplo, la religión es como que en realidad sí ha hecho como mucho daño a la humanidad y todo esto, precisamente porque todo lo que no fuera con ellos no estaba bien. Entonces, precisamente, hoy en día la ciencia no es, pues sí es buena, pero también ha creado cosas de destrucción masiva, ha creado los químicos que tenemos hoy en día, pero precisamente la ciencia en esa época fue un poco como una salida, porque en la ciencia cualquier opinión que se diera se podía percibir y si cualquier conocimiento contrario podía demostrar que en realidad no era verdadero y ya, y se mostraba. La religión ya era más como, me gusta pensarlo también como a esas personas que no se les puede contradecir nada, porque, o sea, uno le puede decir, no es que este pincel, lo acerco un poquito, este pincel es dorado, no es que ese pincel es de color negro y es porque así lo digo yo y así es y punto. Si alguna persona tenía alguna forma de mostrar lo contrario y se investigaba en esa época en la ciencia, pues se tomaba y ya. Y se decía así, en realidad sí estaba equivocado y toda esta parte. Pero en la religión era totalmente lo contrario. Era lo que el Papa decía, el cura decía, y decía que era porque así le había dicho Dios. Entonces eso era y ya. Entonces es precisamente eso.
Bueno, yo quiero aclarar que yo soy hija de católicos, de padres católicos, asistí al bautizo, la primera comunión, respeto y tengo amigos de todas las religiones. Sin embargo, le hacía esta pregunta al niño porque él mencionó la espiritualidad. A los 4 años, Julián me dice que quién es Dios, porque yo le dije pues que había que creer en Dios, había que ir a misa, mi mamá iba a misa, todo. Y él me dice, pero ¿quién es? Yo quiero saber más y empieza el cuestionamiento desde esta época, 4 años, o sea, esto no es algo que se trae que porque leyó libros, que porque un sistema, no, es algo que algunos traemos el cuestionamiento intrínseco realmente y gracias a ello yo siento que ayudamos a otros a que también digan, oiga, sí, a mí tampoco me cuadra, yo quiero investigar más. No se trata de creerle a nadie, sino de sentir porque todos tenemos esa misma capacidad de dejar de creer lo que nos dicen porque sí, como dice Juli, yo creí en cosas, pues ni siquiera me investigué mucho porque de niña me apagué mucho cuando preguntaba por qué estaba eso ahí, porque Dios lo puso y ya, o sea, y no pregunte, y lea la Biblia y crea. Chévere si así lo sentimos, pero cuando hay niños como Juli que no, lo que yo hice fue investigar un documental que siempre les hablo que se llama La historia de La Dios. historia de Dios La es historia de Dios tremendo. de Morgan Freeman, y la historia de Dios de Morgan Freeman es un documental donde él investiga todas las culturas, la gran mayoría de culturas y creencias religiosas, y pues ahí fue donde yo me di cuenta que en algunos lados la vaca era sagrada y aquí no la comíamos, y yo, qué curioso. También, perdóname, digo algo, y es que una vez yo me fui hablando con alguien y precisamente estudió pues algo así como religiones o algo así, y pues, pero era católico, creo, o cristiano. Y entonces yo le hablaba y no sé qué, y le dije sobre ese documental precisamente, y decía, no, pero es que ese documental no te lo recomiendo, no es bueno, la verdad, porque es que no explica muy bien y se enfoca mucho en la parte gnóstica y no sé qué, te recomiendo más bien leer la Biblia. Y yo como que, pues sí, pero la Biblia es solo de una religión, o Es no sea, cerrarse. y precisamente esa persona dijo, pero es que el otro es muy nueva era y todo esto, es muy toda esta parte, y yo como que, pues sí, pero en realidad sí está enfocando todas las religiones y está hablando desde, o sea, había partes en las que él ni siquiera decía nada, decían los que le entrevistaban. O sea, hablaba la hinduista, hablaba la persona que era católica, hablaba la persona que era cristiana, El Islam hablaba también. el que era budista, hablaba, muchas veces no hablaba a él. Y él aclaraba, él decía que él era cristiano, pero que estaba dando las percepciones de todas las personas. Y aquí viene el tema de la costumbre que tenemos de que tenemos que creer lo que otro nos dice o lo que un libro dice. Es la pereza mental la que nos sigue dominando. Yo tengo un video por ahí abajo que se llama La pereza mental, se los voy a dejar junto al otro que les compartí. Y es que no es de creer, es de investigar, o sea, somos creadores, no vinimos a creer nada. Si conectas con ese tipo de informaciones, investiga. Es que no se trata de creer nada, es de que nos deje la chispita de uno seguir buscando en libros y sintiendo y meditando con uno mismo, como en esas noches largas de mi hijo que no le da sueño. Le decía yo anoche, aproveche esas 2 horas de verdad, porque a veces le da uno pereza con uno mismo sentirse, a ver qué se le viene a uno a la mente, a ver uno qué siente en ese momento, y en ningún momento se trata de creer, sino de investigar. Entonces, si este señor habla de 50 religiones y no entiende y no profundiza mucho, genial, porque me da la oportunidad de que yo lo haga, o por lo menos así fue como lo hicimos. Si no sé qué es el budismo y lo dejo a medias, genial, yo voy y ve eso de la Ayurveda, en qué momento, por qué tienen un desierto tan grande allá, colocaron una bomba plasmática, y qué será una bomba plasmática, una cantidad de cosas que uno da por hecho porque se lo cuenta un libro que un humano escribió, recogido de muchas ideas, y que es respetable todas las creencias. Sin embargo, para gente que no cree tan fácil y que tiene cuestionamientos, son este tipo de compartir. Por eso queremos hacerlo más público, hemos creado estos canales de YouTube, porque nos interesa compartir para esa gente que, como nosotros, en algún momento nos cuestionamos. Pues llegó un Morgan Freeman que le dio por irse a recorrer el mundo investigando eso, y para nosotros fue una luz de darnos material para investigar, no para creerle realmente, sino para investigar. Entonces, ese es el propósito de esto, es compartir. Muchísimas gracias por estar aquí presente, gracias, amado hijo, por compartirnos tanto de tus investigaciones, de tu conocimiento, y por qué no también de su sabiduría, porque claramente cuando uno empieza a cuestionarse, lo primero que hace es investigar. Investiga qué conocimiento, y ese conocimiento, pues cuando uno lo filtra, se termina traduciendo en una sabiduría, en una filosofía de vida. Y si existe la libertad y la felicidad, te lo puedo garantizar el día de hoy que la vivo, si así lo decidimos. Aún
estando en un gobierno, aún estando en un control. No dependemos nosotros del sistema educativo, por ejemplo, no dependemos del sistema empresarial industrial, que la mayoría es para generar dinero para el consumismo, más no para vivir realmente. Y lo vemos y lo entendemos hoy en día y lo vivimos porque decidimos salir a ver cómo era la situación. O sea, nadie puede opinar de algo distinto cuando está sometido en un solo círculo, y creo que lo que hicimos fue ir a mirar afuera de ese círculo que más había, y pues nos hemos encontrado con una cantidad de vidas tan distintas y tan libres que hoy en día nosotros somos los que estamos todavía sumergidos en el sistema, porque hemos conocido gente que de verdad es libre, en realidad porque lo ha decidido, porque le nace. Entonces, si quieres saber más sobre estos temas, sí hay más información. Acá abajo te dejo el documental de las máquinas de la felicidad para que quizá puedas ver de dónde viene esas ganas de querer consumir y consumir y botar y botar y botar cosas y comer químicos, que no es naturaleza. Ni el dinero es espiritual como nos lo han dicho, ni tampoco fue creado por Dios, porque en algún momento, acá abajo también les voy a dejar el video de cómo inició el dinero. Éramos trueque y en algún momento se convirtió en dinero, que es maravilloso si lo usamos para lo que realmente necesitamos y conservar nuestra vida y nuestro ecosistema. La diferencia es cuando ya lo usamos para botar y dañar la casa, nuestro planeta, la naturaleza, los pajaritos. Y es que animalitos. literalmente el dinero en sí mismo ya está dañando, porque, o sea, obviamente, pues a mí me estoy aprendiendo a pintar y todo esto, y pues las telas son con algodón y se usa el marco de madera y toda la cosa. Pero en sí el dinero también daña porque es hecho con algodón, con el billete en general. Las monedas están hechas con aleaciones de níquel y todo esto. Entonces en realidad también está dañando, por decir así, también físicamente el planeta. No solo está dañando una sociedad y su psicología del consumismo, sino también daña en parte el medio ambiente. Ahora que volvamos a viajar, quiero investigar algunas tribus donde vayamos yendo para que vayamos descubriendo que sí hay gente que vive casi, casi, literal, sin dinero, realmente, pero quiero tener ya los videos para que los compartamos acá y que veamos que sí hay otras formas. No se trata de que tengamos que irnos a vivir como ellos, pero una cosa es que no querramos irnos porque tenemos una programación y unas creencias a vivir como ellos, y otra cosa es que aseguremos que la única forma es trabajando en una empresa, dejando los hijos 14 horas solos, llevándonos a un colegio donde los niños muchas veces no quieren ir, seguir educándolos con un sistema que fue creado por Prusia para el ejército, que no se ha modificado, y que realmente le opaquemos los talentos a nuestros niños y a nuestra humanidad, porque sea la única forma. Que sea la que tú elijas o la que yo elegí un tiempo, no significa que no hayan muchas otras maneras y que existen en esta actualidad. Así que ese era el mensaje que les queríamos compartir. Muchísimas gracias. Recuerda atravesar tu desierto, descubrir tu oasis y seguir con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades. ¿Y qué frase quieres usar tú para cerrar? Bueno, más que una frase quiero decir un último concepto, y es que sí, como hablamos en todos estos 57 minutos, creo que es, Con las ediciones va a quedar como en 50. con todo esto que hablamos, pues precisamente estamos en una era dorada de la humanidad, donde precisamente este progreso, el Internet, que ha ayudado mucho, o sea, el Internet y la tecnología y todo esto, estos aparatos, estos celulares, todo esto, es muy bueno, pero a la vez también es muy malo. Entonces es precisamente de que si ya lo tenemos, aprovechemos todo esto que nos está ayudando esta tecnología, este internet y toda esta parte de las intercomunicaciones, de que ni siquiera la biblioteca más grande ha ayudado a que las personas se informen más que el internet, que tenemos más información que un presidente antiguo estadounidense, creo que era la frase o algo Bill así. Clinton, sí. Que teníamos más información que la CIA y Bill Clinton en su época cuando se ingresó, que cualquier humano tenía más información hoy en día, de hecho, gracias a esto. Sí, es precisamente eso. Muchísimas gracias, hijo mío. Gracias.